El tema veredas, según el digesto municipal, la vereda es responsabilidad del frentista para evitar confusiones del vecino y la vecina. Aún así, yo creo que la Intendencia tiene que tener una tesitura mucho más proactiva. Primero, ante la evidencia de que de esa manera no estamos resolviendo el tema veredas. No es que la gente se vaya a dejar los autos, porque cuando la familia llegó al autito es difícil que se baje. Pero hay un montón de tramos que uno puede decir, mirá, tengo más estímulo a tomarme el transporte colectivo para ir y venir a tal lado, más integración social, que de pique significa combatir la inseguridad, el delito, que de pique significa más cultura, más educación, más deporte para la gente, que puedan vivir en lugares mínimamente adecuados de techo, de piso, de saneamiento, de vereda, ¿sí? De iluminación. Muy buenas, nuevo capítulo de Vértice. Y hoy estamos, seguimos viendo los candidatos a la Intendencia de Montevideo, pero hoy estamos con el próximo Intendente de Montevideo y lo digo ya así. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Vergara? Jugado. Bueno, no es muy jugado, la verdad. Vamos a ser sinceros. ¿Cómo estás, Mario? Estoy muy bien, contento con la campaña porque las campañas son la mejor excusa para recorrer todo el territorio, estar en contacto con la gente, con los problemas de la gente, pero sobre todo con el cariño de la gente. Y eso hace que es un poco la esencia de lo que uno tiene que tener adentro cuando se dedica a la política. Muchos me dicen que cuando hago esta pregunta, que es la primera que le hago a todos, es la más difícil. ¿Quién es Mario Vergara? Un laburante, que obviamente procura vivir con sus valores, con valores heredados de la familia y de algunos referentes también muy significativos que tuve el privilegio de tener muy cerca, como el general Sereñi, como Danilo Astori. Pero bueno, yo nací en el Cerrito de la Victoria hace casi 60 años, casi. Con un hermano mellizo, yendo a la escuela pública, a la Marianoya, que es la 137, allá por Industria de General Flores. Después fui al Liceo 26, que en aquel momento se llamaba Instituto Armando Acosta y Lara Díaz, o sea, en la época de la dictadura. Después, cuando se restaura la democracia, muchos años después se cambia el nombre al de Liber Falco, un poeta ahí del barrio de La Figurita. Fui a la universidad acá, tuve la posibilidad de estudiar Ciencias Económicas en la Universidad de la República. Me recibí de economista en el año 87, cuando la carrera no era muy conocida, que digamos, nos recibíamos 5 economistas por año en aquel momento. Y después sí completé las materias para la carrera de contador, un poco para dejar satisfecha a mi madre, porque cuando le dije, mamá, mirá que me recibí, y me dice, qué bien, ¿de qué? De economista, está bien. Para contador, ¿cuánto te falta? Esa era la... y entré a trabajar en el Banco de la República en el año 85, y di el concurso para entrar de economista en el Banco Central en el año 90. Y bueno, históricamente fui funcionario del Banco Central, pero con muchas salidas y entradas, entre comillas, porque en el 94 me fui a estudiar al exterior, también por el Banco Central, ¿no? Hice un doctorado en la Universidad de California, en Berkeley, una universidad muy prestigiosa. Volví en el año 98, ahí vuelvo a reencontrarme con Sereñi, pero ya con un vínculo muchísimo más intenso. Él había creado, después de haber dejado la presidencia del Frente Amplio, había creado un centro de estudios estratégicos 1815, y a eso me integré inmediatamente de que volví de Estados Unidos. Y bueno, y ahí generé un vínculo con Sereñi del cual me siento muy, muy privilegiado y muy orgulloso. En el 2001, Jorge Valle me llama, a iniciativa de gente que él tenía alrededor y que me conocía, para integrar el primer directorio de la URSEC, de la Unidad Reguladora de Comunicaciones.
En 2005, ya el 1 de marzo, integro el equipo económico con Danilo. Danilo me da el privilegio de ser su subsecretario, su viceministro. Y bueno, integramos un equipo junto con Fernando Lorenzo y un número muy grande de compañeros y compañeras que creo que fue un equipo muy importante en la gestión del primer gobierno del Frente Amplio, no solo por el reordenamiento en los temas económicos, el impulso al crecimiento, a la distribución que desde allí se hizo, sino la enorme cantidad de reformas institucionales que hicieron los gobiernos del Frente. Estuve 3 años y medio allí con Danilo y Fernando. Después estuve 5 años de presidente del Banco Central. 1 año y medio, un poquito menos, de ministro de Economía y Finanzas. Y después retorné a la presidencia del Banco Central hasta 2018, donde de alguna manera decido volcarme más de lleno a la arena política. O sea que estuve casi 14 años en los equipos económicos del Frente, en roles muy, muy destacados. Me vuelco a la arena política a fines de 2018, hacemos toda la campaña de 2019, creamos un espacio que se llama Fuerza Renovadora, y bueno, hemos avanzado ahí, después con más alianzas, conformamos el espacio sereñista, y bueno, volvimos a iniciar un poco la carrera política vinculada a la elección nacional en el 2024, y bueno, tomamos decisiones ahí que llevaron al final a que hoy estemos en la carrera por la Intendencia de Montevideo, con un fuerte apoyo, afortunadamente, de un número de casi 40 sectores del Frente Amplio, y que bueno, nos genera mucha ilusión porque creo que trabajar desde la Intendencia es pensar en una cantidad enorme de dimensiones y problemas que son de la vida cotidiana de la gente. Así que me estoy muy feliz con esta decisión. A mucha gente le extrañó justamente que seas intendente, en el sentido de que tu métier es totalmente distinto, es más bien la economía. También es cierto que hoy por hoy la intendencia, muchos dicen que está pasando por problemas económicos, entonces lo podríamos mechar por ahí. Otros dicen que en realidad vos te estás candidateando porque querés ser presidente, entonces usarlo como trampolín, como tanta gente dice. Claro, bueno, 2 temas separados. El primero, sí, mi métier en el sentido profesional es la economía, pero tanto desde las tareas que hacíamos del Ministerio de Economía, como después en esta última etapa que me olvidé de mencionar, que es 5 años en el Senado de la República, y por lo tanto tuve que abordar un montón de temas mucho más allá de la economía, y decía que cuando estábamos en el Ministerio de Economía, todas las políticas del Estado pasan por economía, porque todas las políticas requieren recursos, Platita, sí. Claro. Así que nosotros nos hemos interiorizado mucho en un montón de áreas del Estado. Sin ir más lejos, en estos años del gobierno anterior, siendo senador, yo integraba no solo la Comisión de Hacienda, sino también la Comisión de Asuntos Internacionales, la Comisión de Defensa, la Comisión de Seguridad y Convivencia y la Comisión de Transporte y Obras Públicas. O sea, realmente tuve la oportunidad de interiorizarme, aprender y ver cómo son los procesos en muchas áreas de gobierno. En la otra parte de la pregunta, que me parece genuino que se plantee, es lo que la gente dice, la ¿no? gente en la en calle. general, la no, gente, alguna gente dice eso. Yo primero dejo en claro que yo soy totalmente enemigo de la lógica del trampolín. O sea, no concibo abordar una responsabilidad, y mucho menos de la envergadura de la Intendencia de Montevideo, en clave de trampolín. Uno, ¿dónde va a estar en 5 años o 10 años? Es imposible saber. Pero lo que yo sí dejo en claro, y voy a demostrarlo rápidamente, es que yo no voy a utilizar el aparato de la Intendencia de Montevideo en clave de campaña permanente, con la perspectiva de otra candidatura. Ese no es no es mi visión, no es mi talante. Mi talante es hacer, en lo posible, la mejor intendencia
para la gente, que aborda, vuelvo a decir, una enorme cantidad de dimensiones que la Intendencia de Montevideo lleva adelante. Voy a tratar de hacer la mejor intendencia, y después la vida dirá, pero de ninguna manera interpreto y actúo en el sentido de pensar una campaña de 5 años con otras motivaciones. Habíamos hablado de plata hace poquito, bueno, de plata hablamos todos y para todo, pero la anterior Intendencia de Montevideo había tenido un problema porque para algunas cosas necesita mayorías especiales y no logró, por ejemplo, esas mayorías para que le dieran un préstamo del BID. La pregunta mía es, porque más o menos esto se va a repetir, sea quien sea el intendente, que yo creo que vas a ser vos, pero se va a repetir. ¿Vos te pensás con más cintura, por ejemplo, de Carolina Cose para poder aprobar eso o sacar de otro lado? Mira, la Intendencia tiene recursos que genera por el cobro de los tributos que le corresponden, ¿verdad? De patentes, de contribución inmobiliaria, de tributos domiciliarios. Tiene recursos que provienen del gobierno nacional porque la Constitución así lo indica. Dicho sea de paso, en una parte de los recursos que recibía la Intendencia de Montevideo, así como la Intendencia de Canelones, en el gobierno anterior se recortaron por una lógica clara de discriminación política, que el gobierno retaseó una magnitud importante de los recursos que debía transferirle a la Intendencia de Montevideo y de Canelones. Y también después para funcionar se requieren financiamientos, como lo hace el gobierno, como lo hacen todas las intendencias, como lo hacen todas las empresas y los organismos, sobre todo a la hora de financiar cosas que duran en el tiempo. Un gobierno no financia un puente o una carretera pagándola íntegramente hoy en su financiamiento, la paga hoy cuando se hace, pero se financia o en los mercados internacionales o con organismos internacionales o con bancos, etc. La Intendencia es lo mismo, es natural tener un flujo de financiamientos porque también la Intendencia hace obras y adquisiciones que le duran mucho más que un periodo de administración. El préstamo del BID, que no logró aprobarse en su totalidad, es el sexto préstamo de esa naturaleza que la Intendencia venía obteniendo, sobre todo para las obras de saneamiento. Y siempre hubo la voluntad clara del gobierno y la oposición departamental de que no tiene sentido bloquear eso. Eso no pasó por primera vez, diría yo, en este gobierno que tuvimos hace un par de años, que por razones estrictamente de discriminación política y política menor, diría yo, sobre todo el Partido Nacional bloqueó una parte de ese financiamiento, porque, como bien decís tú, para que la Intendencia se endeude tiene que ser aprobado por la Junta Departamental con una mayoría especial, o sea que requiere votos de la oposición. Y bueno, eso claramente fue una actitud política que a quien perjudica es a la gente. Fíjase qué paradoja, ¿no? Porque el préstamo tenía dos partes, saneamiento y limpieza. La parte de saneamiento se aprobó y la que se bloqueó fue la de limpieza. Y ahora el tema limpieza es el caballito de batalla de la campaña electoral. Da la impresión de que como que se toma a la ciudadanía de rehén por motivaciones político-electorales, ¿verdad? Y eso no está bueno. Yo estoy convencido de que vamos a poder dialogar, negociar, hablar y todos compartir la necesidad de que hay inversiones para hacer y que en el marco de lo que es la gestión financiera de la Intendencia, préstamos de esa naturaleza, como préstamos con el BID, son necesarios y estoy convencido de que vamos a poder dialogar en buenos términos con la oposición y que vamos a poder avanzar sin bloqueos como los que se vivió la administración anterior. Bueno, hablaste de la basura, es el problema, por lo menos que la gran mayoría, y esta vez sí voy a decir la gran mayoría porque por lo menos las encuestas es lo que dicen, la gente está preocupada por Montevideo.
Un problema complicado que además la Intendencia de Montevideo ha venido cambiando cosas, pero sigue estando murienta Montevideo. Y otro de los problemas, que lo hablaba también con Esqueloto hace poquito, es el tema de, yo por lo menos en mi barrio, no es que en mi barrio solamente haya hurgadores, hay en todos los barrios, pero en el mío están... No, hay algunos barrios que están más concentrados. Claro, pero yo vivo en el centro y para meterte a sacar la basura es un espacio de 20 por 20 centímetros, 25 por 25, igual se logran meter para adentro y sacar toda la basura para afuera. Creo que también por el lado de atrás del contenedor, que a veces... No, a ver, el tema limpieza y residuos es la preocupación número 1 de montevideanos y montevideanas con relación a los temas del gobierno departamental. Obviamente el problema de principal preocupación de la gente es el de la inseguridad, pero en lo que son responsabilidades propias de la Intendencia, la basura, la limpieza, los residuos, sin duda. Esto se deriva de muchas problemáticas, ¿verdad? La primera es que el volumen de residuos que generamos en Montevideo está creciendo a tasas increíbles. Hoy Montevideo tiene que procesar 60-70% más de basura que hace 20 años. En los últimos 2 años, el volumen de residuos aumentó en más de 150.000 toneladas por año. O sea, es una problemática por cambios en las pautas de consumo, por un montón de factores, también por programas de la propia Intendencia. Por ejemplo, hay un programa que se llama Áreas Liberadas, que el nombre no es muy informativo de lo que refiere, que en realidad significa sacar la basura de los cursos de agua, arroyos, cañadas, y que en solo 3 años se sacaron 90.000 toneladas de basura de arroyos y cañadas. Bueno, la cuestión es que el desafío es cada vez más grande, porque el volumen de residuos es cada vez más grande. Es cierto, sí, que hay que cambiar el sistema, que hay que ver experiencias exitosas en otras partes, como por ejemplo en el caso de Canelones, que hay que abordar no solo el tema de la recolección de residuos, sino toda la cadena que se inicia en casa, en el comercio, en la empresa, de cómo es nuestra relación con los residuos. En origen, como se dice en la jerga, en la casa, en el comercio, en la empresa, bueno, tenemos que trabajar distinto con los residuos, clasificando residuos reciclables, compostables o el resto, porque el primer paso para mejorar la cuestión es que se generen menos residuos y lleguen al sistema mejor clasificados. Ahí hay mucha educación, mucha cultura, mucho cambio de hábitos sobre lo cual trabajar. Después sí, la recolección misma, en que nosotros planteamos un plan integral, de un sistema integral de tratamiento de la limpieza y la gestión de los residuos, que involucra algunos cambios, ¿verdad?, con respecto a lo que se maneja hoy. Que tiene que ver, por ejemplo, en un montón de barrios de Montevideo, tenemos que pasar al esquema que fue exitoso en Canelones y que está siendo exitoso hoy en Santiago Vázquez y en Abayuá, que es el pasar a los contenedores intradomiciliarios. Eso ha venido resolviendo los temas de buena manera. Hay una buena percepción de la gente con estos temas, que tenemos que expandir a muchos barrios, en particular a todas aquellas zonas que tienen una topografía de hogares similar, con casas relativamente, con espacios amplios que puedan tener contenedores, etc. Esa es un avance importante que tenemos que hacer. Hay otros barrios donde eso no es factible, por ejemplo, en barrios donde hay mucho edificio, mucha cooperativa, los contenedores intradomiciliarios no son la forma óptima y habrá que seguir impulsando la utilización de bolsones en edificios, en cooperativas, que separen lo reciclable del resto de la basura. Hay otras zonas donde se van a mantener los contenedores barriales, pero con una dinámica que haga que la basura esté el menor tiempo posible en la vía pública. Esto lo ato un poco a lo que tú referías. Lamentablemente el hurgado es un factor que genera esa imagen de mugre, digamos, alrededor de los contenedores. Porque si el contenedor está repleto de basura y hay basura alrededor, bueno, ahí sí es responsabilidad de la Intendencia
o porque el camión no pasa a tiempo, o porque en vez de un contenedor se precisarán 2 o 3. Pero hay lugares donde no es así. También hay lugares raros. El otro día estuvimos en 2 barrios, en La Cruz y en El Cerro, en donde vos tenías un contenedor repleto, lleno de basura alrededor, pero repleto. En la cuadra siguiente, 2 contenedores completamente vacíos, y en la otra cuadra, 2 contenedores completamente vacíos. O sea, claramente hay algo que no se está haciendo bien, ahí hay que volver al diálogo con la ciudadanía para racionalizar esas cosas. Hablando de eso, porque quiero engancharlo con esto. Vos hablás justamente del barrio de la ciudadanía y hay algunas personas que dicen que las alcaldías deberían tener como mayor alcance que las que tienen hoy con la intendencia, es decir, que la intendencia le dé un poco más de poder y que también las consulte más. ¿Un poco vamos por ahí, por ese lado? Sí, eso de manera más general, no solo pensado en el tema basura. Si me permitís, redondeo el tema residuos. Allí es cierto que hay barrios donde eso se intensifica más, en que lamentablemente hay una situación social en que hay compatriotas que se ven en la necesidad de ir a revolver un contenedor y buscar algo para comer o algo para vender, tristemente. Obviamente, la raíz de ese problema eso no se resuelve cambiando la ingeniería de la recolección de residuos. Eso es un tema social que hay que abordar de manera integral, en donde la intendencia tiene un rol, pero obviamente también tienen roles el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior. También hay zonas en avenidas, por ejemplo, en donde vamos a avanzar con los llamados contenedores soterrados, es decir, enterrados, digamos, ¿no? Que eso también va a ayudar. Y en el Montevideo rural, contenedores rurales, o el pasaje del basurero, en fin. Lo que quiero decir con esto es que cuando uno ve, la propuesta nuestra es un mapa de Montevideo que muestra la heterogeneidad del departamento y que no existe una única forma óptima de recoger los residuos en todas partes. Hay que ir adaptando según las características de cada barrio, de cada zona del Montevideo rural, para adoptar la forma más eficiente. Apuntamos a tener resultados lo antes posible en esto. La última pata del tema de residuos es la disposición final de los residuos. Acá vuelvo al principio. Si vienen menos residuos, si vienen mejor clasificados, mucho mejor para el trabajo de la disposición final. Allí hay que avanzar también en reciclado, en compostaje, pero también va a tener que haber nuevas inversiones allá en la usina de Felipe Cardoso para los próximos años, pero eso tiene todavía un poquitito de aire desde el punto de vista del tiempo. Aprovecho tu otra consulta para decir que nosotros concebimos la gestión de la Intendencia con mucha participación de la gente, con mucho diálogo, con mucha escucha, con mucha negociación, y para eso el rol de los municipios y los consejos vecinales son muy importantes. Nosotros vamos a privilegiar más el relacionamiento con los municipios y los consejos, entendiendo que no es que sean el tercer nivel de gobierno, son el primer nivel de contacto, de cercanía con la ciudadanía. O sea que nuestra gestión sí va a estar caracterizada por una atención mayor y un vínculo mayor con los municipios, sean del color político que sean. Bueno, Carolina Cose, yo me acuerdo que había hablado de utilizar las cámaras muchas veces del ministerio para ver los tachos de basura y si estaban llenos, llamar. Se ve que eso no funcionó demasiado. ¿Algún tipo de ese tipo de tecnologías vas a impulsar? Una cosa que sí creo en general funcionó y que tenemos que también multiplicar son los llamados motocarros, ¿no? Que no es a partir de las cámaras en la ciudad, sino de las cámaras de los ciudadanos, ¿no? Que te avisan al 092-250-260 cuando hay un contenedor desbordado o sucio alrededor. Y en general creo que ha habido una buena respuesta del sistema de motocarros para la limpieza. Está claro que
se ha debilitado un poco la fiscalización y que es algo que tenemos que abordar, no solo en materia de residuos, también en otras áreas, en el tránsito y en algunas otras áreas, que la fiscalización tiene que existir. Primero porque hay normas que hay que hacer cumplir. Y segundo, que si queremos más agilidad en el tránsito, queremos más limpieza en la ciudad, queremos, bueno, es necesario fiscalizar y eventualmente aplicar las normas que implican sanciones. Virginia Cáceres hablaba de hay que devolver las papeleras que sacó Carolina Cose. En algunos lados hubo razones por las cuales se sacaron papeleras que tenían que ver con cómo se usaban o no se usaban las papeleras, ¿no? Había lugares en que la gente usaba la papelera de contenedor, o sea, sacaba la basura de la casa y la ponía en la papelera. Pero en todo caso, yo estoy a fin de que hay un montón de lugares en que sí, es factible que se vuelvan a colocar papeleras y las analizaremos un poco a partir de ese estudio. Ojo, hay un montón de lugares en donde las papeleras quedaron, no es que se sacaron de todos lados. Pero sí, tenemos que analizar para que en muchos de esos lados retornen las papeleras. Bueno, lo otro que habla alguna gente, no vamos a decir mucha gente, es el transporte y la locomoción. Y bueno, y ahí creo que va un poco la idea, y te lo planteo a vos, que vas a ser el próximo intendente de Montevideo, de, a ver, qué es no solo lo que pensás, sino lo que vas a hacer ya directamente. Claro. Hay dos opciones, ¿no? Una opción es priorizar a los autos, es hacer mejores calles para que ellos puedan andar, es tener lugares donde ellos puedan estar aparcados. Y después está la otra de priorizar capaz que los medios públicos para que la gente tal vez no ande 2, 3, 4, 5 kilómetros en un auto, recorridos cortos, priorizar capaz que también las bicicletas, priorizar el caminar. ¿Para dónde vas? O vos me vas a decir, voy a hacer todo, está bien, pero no sé si hay plata para todo. No, hay que fijar criterios. Primero sí, es hacer buenas calles, es para cualquier proyecto. Porque por la misma calle va el transporte público, el transporte individual, los autos, las camionetas, las motos, la bicicleta. Pero es cierto que hay también un proceso acá que hay que tomar en cuenta. Montevideo recibe ya hace muchos años más de 20.000 autos nuevos por año. O sea, hoy estamos en una ciudad que comparada con principios de siglo debe tener 300 o 400.000 autos más. Yo leía que a principios del siglo el 16% de la gente tenía auto. Hoy eso ronda el 50%. Y el espacio de la ciudad no cambia mucho. Ha habido obviamente un corrimiento hacia los entornos de Montevideo, la ciudad de la costa, en fin, es cierto. Pero de todas maneras no avanza al ritmo de lo que avanza el parque automotor. Y eso ha enlentecido la movilidad. El principal problema de la movilidad son los tiempos de viaje, o sea, es el tiempo, es la agilidad, la velocidad. Está bien, pero también un poco, porque a veces uno va como ganado, capaz que en un ómnibus, en algunas horas picos, en algunos tramos y en algunas líneas pasa, ¿sí? Que creo que son cosas que se van a ir resolviendo juntas. En la medida que uno se haga más ágil la movilidad, también esas cosas van a poder mejorarse. Y está claro que en ese contexto que yo digo, pensar en cosas, en pequeños cambios, pequeñas obras, todo suma, pero no se resuelve. Es necesario pensar en proyectos de envergadura. No es casual que ya estén sobre la mesa al menos 2 proyectos de envergadura, de inversión, de cambio de reglas. Uno es el llamado tren tram, que es ese tren por Avenida Italia y Yanatacio. El famoso tren de la costa de siempre. Exacto. Que iban a hacer y que nunca se hizo. Fíjate que ya no se habla de la movilidad montevideana, se habla de la movilidad metropolitana. Y después la propuesta que hizo CIMBE con la Facultad de Arquitectura, que son 2 ejes troncales de transporte público, porque el objetivo es agilizar el transporte público con cambio de reglas y con infraestructura. Ahora, ¿y cómo lo agilizás? Porque todos me dicen lo mismo. Mira, sí. Todos los candidatos que vienen acá me dicen hay que agilizar, es buenísimo. A mí como idea me encanta. Estamos ahora, ¿cómo hacemos? Las 2 intendencias, Montevideo y Canelones, ya están estudiando un dibujo inicial, digamos,
de estos dos proyectos. Déjame culminar que el proyecto de Simbe son dos ejes troncales, uno por Avenida Italia y Anastasio también, el otro por 8 de octubre y Camino Maldonado. Y un cambio bastante sustancial en 18 de julio. Obviamente eso implica un cambio de prioridad hacia el transporte colectivo e implica también la posibilidad de que a esos ejes troncales se lo alimente de las distintas zonas de la ciudad. Los estudios, por ejemplo, el proyecto de Simbe, cuando presentan el proyecto, plantean una estimación de reducción de tiempos de viaje de entre 20 y 25 minutos. Por lo tanto, son proyectos que presumiblemente van a dar más agilidad, pero están en etapa de inicio de estudio, de ese dibujo inicial. Hay que analizarlo cuando estén los proyectos además más afinados, los aspectos técnicos, los aspectos financieros, porque obviamente son cosas que van a costar bastante dinero, los aspectos de implementación, de viabilidad política, bueno, puedes tener media ciudad levantada todo el tiempo, y además entender que es coordinación, Intendencia de Montevideo, Intendencia de Canelones y Gobierno Nacional. Estas son obras que sin el Gobierno Nacional, sin el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no es factible avanzar. Yo escucho a la ministra de Transporte y Obras Públicas diciendo que la movilidad montevideana es una prioridad y nos vuelve el alma al cuerpo, digamos, ¿no? O sea, realmente somos optimistas de que vamos a poder avanzar con uno u otro proyecto o una combinación de los dos o un tercer proyecto que aparezca, pero tenemos que ir camino a proyectos de envergadura que agilicen sobre todo el transporte público y que hagan que, como bien decís tú, no es que la gente se vaya a dejar los autos, porque cuando la familia llegó al autito es difícil que se baje. Pero hay un montón de tramos que uno puede decir, mirá, tengo más estímulo a tomarme el transporte colectivo para ir y venir a tal lado. De repente si uno anda todo el día en la vuelta de un lado para el otro, uno dice, es más cómodo el auto. Pero hay un montón de viajes que pueden llegar a sustituirse con un más eficiente transporte público. Sin hablar la gente que trabaja en Ciudad Vieja, a veces cuando llueve o algo se vuelven mojados porque tienen que dejar el auto, no sé, a 7, 8, 10 cuadras en la Rambla, y vos decís, ¿les conviene realmente venirse en auto o es decir, o no les convendría venirse en un medio público? Yo creo que la clave está en los tiempos de viaje. Ojo, no es que tampoco los tiempos en auto sean maravillosos, ¿no? Con las horas pico son también lentos, pero la gente hoy por hoy valora el diferencial de tiempos y bueno, es como tú decís, si nosotros logramos que esa percepción de que vale la pena usar el transporte colectivo, por lo menos para los viajes rutinarios, los viajes cortos, los ida y vuelta, bueno, ya habremos avanzado. Sí, se avanzó mucho, por ejemplo, con los ómnibus eléctricos que tienen aire acondicionado, claro, tienen para cargar el celular. El problema del transporte colectivo no es ni la edad del parque de ómnibus, que es bastante joven, digamos, hay renovaciones de flota de manera sistemática, ni la calidad de esas cosas, ¿verdad? Tú tenés una proporción cada vez mayor de ómnibus con eléctricos, con accesibilidad, con aire acondicionado, con conectividad. O sea que en ese sentido de calidad las cosas no están mal. Lo que sí, que también es parte de la calidad del servicio, son los tiempos de viaje. Bueno, vamos a confiar que elijas el mejor proyecto para que todos vayamos de un lado al otro bien rápido de la ciudad. Bueno, una de las cosas que me pasa, se lo menciono a todos los candidatos que vienen acá, yo paso frecuentemente por La Paz y Libertador, y el día que llueve, pero no es de ahora. Creo que hace un cambio de modalidad, pasás de auto a lancha. A bote. Sí, debe hacer, yo creo, porque he hablado con gente mucho más vieja, debe haber ser 60, 70 años que pasa esto. Se inunda todo, y no solamente en esta parte es siempre, pero en otras partes he visto también que se inunda. Claro, son esos lugares donde las calles llegan desde en bajada y acumulan rápidamente mucha agua. Y bueno, se ha hablado de tema de piletones y demás. Es una zona complicada porque está al lado del mar y a veces el mar habilita más o menos que se bombee hacia los piletones. Y es caro también, me dijeron. Claro, sí, es una cuestión
que llevaría una infraestructura costosa. Pero bueno, yo no soy experto en eso, vamos a analizarlo cuando estemos frente a esa problemática y ver la opinión de los expertos. Bueno, vamos con la seguridad, que hoy hablamos de la seguridad. Yo sé que la Intendencia no tiene el uso de la fuerza, como sí lo tiene el Estado, pero tal vez sí el tema de las luces, Sin el duda. tema de las calles, Sin duda. para que... Y hay un tema que me han planteado muchos, sobre todo las mujeres, el tema de salir a determinada hora, capaz que en la madrugada a tomar un ómnibus, el volver de tarde a casa. Conversábamos acá con Pata González, que ella me decía que las mujeres seguramente pagaban más para volver a su casa porque tenían que tomar un taxi, o si no tenían que hacer un camino mucho más largo para llegar, justamente por el miedo de ir por determinados lugares. ¿Cómo se arregla esto? Y con iluminación, sin duda. O sea, primero el tema de seguridad es un tema muy amplio, que obviamente está cabeza de responsabilidad en el gobierno nacional, sobre todo el Ministerio del Interior, pero eso no quiere decir que la Intendencia no tenga potestades para ayudar en ese tema. Uno es, como bien decís, el tema de la iluminación. Se ha avanzado bastante en la iluminación, en el alumbrado en la ciudad, todavía falta, pero se ha avanzado bastante. En las encuestas de satisfacción, el alumbrado está bien. Así como la basura está mal y el tránsito más o menos, hay toda otra cantidad de tareas que hace la Intendencia están bien valoradas. Si no, no se explicaría que el Frente vaya camino a ganar la elección por 8ª vez consecutiva, ¿no? Algo de valoración de la población tiene que haber. El alumbrado está bien valorado en general, pero está claro que hay zonas donde tenemos que alumbrar más, que ayudarían sin duda al tema de la seguridad, de la misma manera que hay que hacer veredas y calle, que también ayudan a la seguridad. ¿Y quién la paga eso? Porque también ahí hay todo un tema, ¿no? ¿Quién paga las veredas? Tan es así lo de la iluminación que hemos recorrido asentamientos o barrios donde está colocada la luz y hay gente que rompe los focos porque no quiere luz en determinadas esquinas. O sea que claramente ahí tenemos para contribuir. El tema veredas, según el digesto municipal, la vereda es responsabilidad del frentista para evitar confusiones del vecino y la vecina. Aún así, yo creo que la Intendencia tiene que tener una tesitura mucho más proactiva, primero ante la evidencia de que de esa manera no estamos resolviendo el tema veredas. Hay cientos de kilómetros de vereda por restaurar y por hacer. Tiene que haber un plan de veredas de la Intendencia, que después, sí, con tiempo, en 2 o 3 años, se le cobra al vecino, ¿cómo no? Nadie pretende ahogar a nadie con eso, pero las veredas hay que hacerlas. Incluso hay circunstancias de restauración de vereda que tampoco le puedes pedir al vecino que no es cambiar baldosa, ¿no? Es el árbol que tiene las raíces allá arriba, que rompe todo, en fin. O sea, nosotros estamos encarando vamos a encarar un plan de veredas, de cientos de kilómetros de veredas. En muchos lados es restaurar vereda que está en mal estado y en muchos lados, sobre todo en la periferia, hay que hacer veredas. Y bueno, y después se verá, se le cobrará a los vecinos que son los responsables 2 años, 3 años, no importa. El tema vereda junto con la iluminación sin duda es de las cosas que hace la Intendencia que pueden contribuir a generar entornos más seguros en muchos barrios. Bueno, alguna gente estaba hablando del tema de los casinos. Yo ni te voy a preguntar por el casino porque me parece... Pregúntame tranquilo. Apostá a preguntar. Yo te digo lo que a mí me parece. A mí realmente me parece muy extraño que no dé ganancia un casino. Primeramente, eso me parece muy extraño, Sí. Porque tenemos claro que debe ser la única parte del mundo que un casino no da ganancias. Y lo segundo es, ya va por otro lado. Me pregunto si realmente el Estado o la Intendencia, en estos años, ¿no? Pues antes capaz que lo podía pensar de otra manera, tiene por qué estar vinculado a un negocio que en realidad el fin último es solamente recaudar dinero porque no es para que la gente se divierta y además que estropea, claro, y además estropea muchísimas vidas, ¿no? Mira, si el mundo arrancara hoy y uno dijera, a ver, ¿qué hace la Intendencia? Hay muchas cosas que uno podría decir,
¿por qué esto está en la Intendencia? ¿Por qué la Intendencia hace cosas que deberían estar en el sistema de salud, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Educación y Cultura? Bueno, el mundo no nace hoy, ¿no? Hay muchas explicaciones históricas para todas esas cosas y algunas que de repente conceptualmente puede ser discutible, pero por la vía de los hechos está fuera de discusión. Por ejemplo, el tema políticas sociales, menos mal que la Intendencia de Montevideo desarrolló políticas sociales, porque fue muy importante a la hora de atender en la crisis del 2002, en la pandemia, cosas que el gobierno nacional de turno no atendía. Muchas de esas cosas tienen esa explicación. El tema casinos también tiene una explicación histórica, pero hoy la realidad es que es el único casino municipal de todo el país. Todos los demás casinos públicos y mixtos dependen de la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía. Y realmente no hay un elemento filosófico conceptual que diga la Intendencia tiene que tener un casino. Definitivamente no. Yo estoy afín a sentarnos alrededor de una mesa, tener un diálogo profundo, de manera tal, no estoy afín a que porque da pérdida cierre el casino como si da pérdida cierre un canal. Si vamos a cerrar todo lo que da pérdida... Los jubilados no cobran más, sí, decía por eso. Entonces, con el tema del casino, yo estoy afín a sentarnos alrededor de una mesa, ver la posibilidad de que el casino pase a depender de la Dirección de Casinos del gobierno, obviamente salvaguardando los derechos de los trabajadores del casino municipal. Ese es el prerequisito obvio, ¿verdad? Porque evidentemente no se sostiene, no hay un argumento conceptual por el que uno diga que la Intendencia tiene que tener un casino. Bueno, ya me diste los fundamentos porque están las policlínicas barriales. Ahora te voy a preguntar desde el otro punto de vista. Sé que capaz que en este caso la Intendencia no tiene totalmente que ver, pero en definitiva la Intendencia es la ciudad, ¿no? Y hay distintos lugares en la ciudad que hace tiempo están como trancados, ¿no? Como estuvo lo que ahora es Presidencia, que me acuerdo que pasaban años y creo que el rey le dio como cosa y hasta aportó para ponerle vidrios a ese edificio, porque le daba hasta cosa. Lo que iba a ser el Poder Judicial. Exactamente. Hay dos cosas que yo, tal vez porque pase por ahí, me preocupan. Y una es AFE, ¿no? La estación de trenes que hace añares que todo el mundo dice, vamos a hacer esto, ahora se va a hacer esto, algo hay que hacer, que viene un shopping, ¿no? Que viene otra estación, que viene un coso bailable. Y el otro es el dique Mauá, no exactamente. El dique Mauá, que también es otro tema, ¿no? Que hace, no sé, 30 años que está ahí, que lo sacaron todo, y que todo el mundo dice, no, vamos a hacer una plaza, vamos a hacer, no sé, iba a venir buquebús, vamos a hacer otras cosas. Lo cierto es que nadie hace nada en ninguno de los dos lugares y se están además, uno viniendo a menos como el de AFE y el otro que en definitiva empobrece también la vista de la ciudad y de la Rambla. Un comentario previo a lo primero que dijiste, que vinculado a las policlínicas barriales o municipales. Son de las cosas mejor valoradas por la gente, de las cosas que hace la Intendencia, y nuestro rol sí va a estar impulsando una mayor complementación con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Claro, pero ahí se le va, espera un poco, porque ahí se le va plata también a la Intendencia. Después la plata que no tiene, algo que debería ser del Estado, ¿no? Patrimonio del Estado también, ¿no? O sea, tú decís que lo que se pague eso sería si las policlínicas pertenecieran a ACE, ¿verdad? Bueno, pero vos me estás diciendo que va a haber una unión. A ver, la filosofía del Sistema Nacional Integrado de Salud no es solo el FONASA, no es cómo se paga y cómo se remunera a los prestadores. Es también definir los servicios, definir las y la complementación, mirar el sistema como uno solo, de manera tal que cuando es necesario, no importa si el aparato en el interior está en la cooperativa médica o en la mutualista o en ACE. O sea, una lógica de complementariedad. Yo creo que las policlínicas de la Intendencia tienen que intensificar esa complementariedad con el conjunto del sistema de salud. ¿Algo hay que hacer con la central de AFE? Sin duda, es una belleza que tenemos que aprovechar como ciudad. Ahora,
uno se lo pregunta a la intendencia. La intendencia lo primero que tiene que decir es, eso no es mío. Ni el predio, ni la edificación, ¿sí? No pertenece a la intendencia. Son los dos ministerios que tienen involucramiento en eso. No, el Ministerio de Vivienda, y no sé si hay una parte de la Corporación para el Desarrollo o el Ministerio de Transporte. Porque en algún momento se había dicho que había también era gente privada. Permitime explicarlo. El tema es que eso hoy, ese predio y esa edificación, están en un litigio judicial. Hace años. Con un privado. Sí, los litigios judiciales llevan años. Ahí tendrás que hablar con el los sistema. Abogados. No, con los jueces. O con los jueces, sí. Hasta que no se dirima el litigio judicial que tiene el Estado con un privado, no se puede tocar. Pero además te reitero, son cosas que no pertenecen a la Intendencia, pertenecen a ámbitos del Poder Ejecutivo. Entonces, esa es la explicación. Uno puede tener ideas fantásticas para hacer en ese predio, pero hasta que no se dirima ese litigio, no se puede entrar. Tengo idea de que la resolución del litigio no está lejana, pero ese es un concepto laxo. Bueno, vayamos al dique Magua, que creo que hicieron hasta votar a los del barrio a ver qué era lo que querían. Había varios proyectos y que la ciudadanía votó. En realidad primero hubo un proyecto que no prosperó, y yo digo por suerte no prosperó, a nivel parlamentario, que se impulsó incluso en los gobiernos del Frente, increíblemente, que implicaba la venta de esos terrenos. Yo no soy partidario en absoluto de la venta de esos terrenos. Terrenos donde también está involucrado el ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Defensa está involucrado y creo que es el Ministerio de Transporte. O sea, es un predio que hay que hacer, que es un lugar maravilloso para hacer algo lindo. La gente del barrio tiene sus ideas, más bien volcada al tema de un espacio verde, que la gente pueda disfrutar. También ha habido planteos vinculados a tener algún tipo de negocio que no puede ser ahí ni un hotel 5 estrellas ni apartamentos exclusivos. Eso, de mi visión, hay que erradicar esa idea. De la misma idea que cuando vino esa propuesta de hacer aquella pequeña isla en Punta Gorda para apartamentos súper exclusivos, si hay algo que no debemos hacer es promover una mayor desintegración social, más bien todo lo contrario. Entonces yo creo que el predio en el dique Magua va a ser objeto de propuestas, tiene que ser objeto de mucho diálogo con los vecinos del barrio, con los propietarios del predio, que son públicos, con la posibilidad de que haya algún emprendimiento, pero consistente con el cuidado ambiental, consistente con lo que es la imagen de una rambla maravillosa que tenemos, salvaguardando la cosa histórica que indica el dique, ¿verdad? Por lo tanto, ahí yo creo que sí se va a poder avanzar con algún proyecto que pueda satisfacer, por un lado, lo que la ciudadanía, los vecinos quieren de disfrutar ese espacio y darle también la sustentabilidad mínima para que eso pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? Bueno, te voy a dar una varita mágica y vos la vas a tener y con eso vas a construir la ciudad de tus sueños. No te importa la plata, no te importa nada. Decime cómo ves esa ciudad. Integrada. Duele mucho, primero, yo amo Montevideo. Yo vivo en Montevideo, pago mis tributos en Montevideo, pero disfruto Montevideo. Estoy orgulloso de la ciudad en la que vivimos, del departamento en el que vivimos. Cuando uno ve a nivel internacional, ranking, revistas internacionales, ver el lugar de privilegio que tiene Montevideo. Entonces yo realmente amo Montevideo. Opté por vivir en Montevideo. Pero cuando uno recorre el departamento hay cosas que duelen. Y duele ver que hay gente que no puede disfrutar Montevideo por las condiciones en las que vive,
porque no se les da respuesta en muchos casos de un gobierno departamental, de un municipio. Y bueno, mi ilusión está en eso, en que cada vez más y más y más gente estén en condiciones de vivir con mayor bienestar, en tener más oportunidades, en poder disfrutar sus derechos en el departamento. Creo que se ha avanzado, pero también creo que es un desafío muy grande en el cual tenemos sistemáticamente que trabajar. Mi ilusión de departamento es eso, es más integración social, que de pique significa combatir la inseguridad, el delito, que de pique significa más cultura, más educación, más deporte para la gente, que puedan vivir en lugares mínimamente adecuados de techo, de piso, de saneamiento, de vereda, ¿sí? De iluminación. O sea, realmente mi sueño es trabajar en esa dirección y tener resuelto en general las tareas que tiene que resolver la Intendencia, ¿no? El tema de la limpieza. Quiero un Montevideo más limpio, un Montevideo más ágil en la movilidad y un Montevideo más disfrutable en la enorme cantidad de cosas que el departamento tiene para ofrecer. ¿Te comprometes a esas 3 cosas ahora cuando seas intendente? Exactamente, a trabajar en eso. Bueno, te dejamos, así vas al coro a cantar, que yo sé que te gusta andar cantando por ahí. Ahora a las 6 tenemos coro en el Banco Central, así es. Bueno, muchas gracias, Mario. El agradecido soy yo. Nos vemos en la próxima. En el camino, marcan el compás, en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.